En el ejercicio 12 de geometría dice que se dispone de un prisma recto con un volumen de 125 centímetros cúbicos si la base de este prisma es un trapecio cuyas bases miden 8 y 12 centímetros con una altura de 4 centímetros. ¿Cuál es la altura del prisma? Y bueno, el resultado correcto es ese que se ve ahí en rojo, 3,125 centímetros. Primero veamos qué es lo que es un prisma recto. Ahí tenemos un prisma recto. Observamos cómo la base es un polígono, en este caso un pentágono, en este dibujo, digamos, un pentágono que puede ser regular o no, en este caso parece no serlo. Lo único que convierte a este cuerpo en un prisma recto es el hecho de que es un sólido de sección regular, o sea que si lo vamos cortando o seccionando con un plano paralelo a las dos bases, las cuales son coincidentes, o sea, paralelas y congruentes, las dos bases, me encuentro siempre con la misma sección transversal, o sea, con la misma superficie transversal. Por lo tanto, la cara inferior y la cara superior son exactamente iguales, y luego las aristas laterales son todas paralelas entre sí y todas perpendiculares a las dos caras superior e inferior. Bueno, eso es lo que convierte al cuerpo en un prisma recto. En general, la única fórmula interesante que puse yo en el apunte acerca del prisma recto es la forma de calcular el volumen. Cuando quiera calcular el volumen, simplemente voy a hacer la superficie de la base, cualquiera sea la misma, multiplicado por la altura del prisma, y eso me va a dar el volumen del prisma. Bien, ahora tenemos una cosa diferente. Y la cosa diferente que tenemos es que ahora hay un prisma, pero este prisma tiene una sección trapezoidal. O sea que voy a apelar a una perspectiva y vamos a suponer que esto es un trapecio, ¿no? Y la cara de la base, y por lo tanto de la parte superior también, son dos trapecios exactamente congruentes, o sea, exactamente iguales tal cual lo son estas dos bases pentagonales, ¿no? Entonces voy a dibujar el prisma, y al dibujar el prisma, vamos a ver si me sale bien con esto, lo más prolijo que pueda. Vamos a suponer que estas dos caras, la superior y la inferior, son exactamente iguales. Luego, ¿qué me falta? Obviamente las diagonales, las aristas laterales, no diagonales, perdón, las aristas laterales, que en este caso son 4, ¿o no? Y en el caso de recién, obviamente eran 5, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo que sería el cuerpo que nos están planteando. Un prisma recto, ¿sí? Pero con la base del prisma, la base de este prisma, es un trapecio, y ahí está el trapecio de la base. ¿Eh? A su vez tiene bases, porque ya sabemos que un trapecio es una figura plana que tiene, en este caso, una base mayor, una base menor, una altura, que es un segmento transversal a las bases, a 90 grados, y esos son los parámetros de un trapecio. Supongamos que quiero dibujar de nuevo el trapecio, a ver si me sale un poco mejor acá. Si dibujo de nuevo el trapecio, ese sería el trapecio, es el trapecio de la base. Tengo los parámetros base mayor, base menor, se llaman base a los dos lados que son paralelos, el par de lados opuestos que tiene el trapecio paralelos son las bases. Obviamente los otros dos lados opuestos son estos dos, no son paralelos, pero bueno, los paralelos se llaman bases, y siempre que hay base, dos bases o incluso una sola, en algunos triángulos, en los triángulos se puede calcular la altura, y la altura siempre es un segmento perpendicular a las bases, o sea, a 90 grados con ambas bases. Y esos son los datos que me dan las bases menor 8 y mayor 12 del trapecio, que sirve de base al prisma, y la altura también de dicho trapecio. Por eso dice, si la base de ese prisma es un trapecio cuyas bases miden 8 y 12, entonces acá tenemos la base menor, acá tenemos la base mayor, ¿cierto? Y acá tenemos la altura de 4, y finalmente me piden la altura del prisma. Entonces lo primero que voy a sacar va a ser la superficie de la base, esa misma superficie que en el dibujo anterior la hice sombreada en rojo, acá también lo hago. Eso tenemos que ver en la tabla de las superficies de los cuerpos, de las figuras planas, perdón.
Y ahí está la superficie del trapecio. De cualquier trapecio siempre es base mayor más base menor por altura sobre 2. Esta sería la superficie. Entonces saco la superficie de eso y voy a tener base mayor 12 centímetros, ¿cierto? Más base menor 8 centímetros por altura 4 centímetros dividido 2. Bueno, 12 más 8 es 20 centímetros. Centímetro más centímetro obviamente da centímetros. Y luego va a quedar centímetro al cuadrado cuando lo multiplique por 4, ¿o no? Dividido 2. Bueno, puedo aprovechar para cancelar el 2 con el 20, quedando de 10 ahí arriba, y entonces voy a tener 10 por 4, 40. 40 centímetros al cuadrado. Sería esa la superficie de la base. Y luego voy a la fórmula del volumen, que es la que me interesa a mí, ¿o no? Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Que el volumen del prisma siempre es igual, al ser un sólido de sección regular, a la superficie de la base multiplicada por la altura del prisma. Como me piden la altura del prisma, de ahí despejo la altura del prisma y va a quedar el volumen del prisma dividido la superficie de la base, que obviamente pasa dividiendo, y esto queda igual a la altura del prisma. Entonces voy a tener el volumen del prisma, 125 centímetros cúbicos, dividido la superficie de la base, que es 40 centímetros cuadrados. Si hago esa división con la calculadora, por ejemplo, 125 dividido 40, me va a dar 3,125, que es la respuesta correcta, y la unidad obviamente es centímetro a la 1, porque claramente es una longitud, ¿cierto? Lo podemos verificar en el hecho de que se van las unidades, centímetro cuadrado, se van con 2 de los 3 de acá, y queda solamente centímetro a la 1 en el numerador. De esa manera se calcula este ejercicio. Así que lo importante es saber la característica del prisma como un sólido de sección regular. Tengo que admitir que esa sección puede ser cualquiera, puede ser una sección pentagonal o cuadrangular, como en este caso, que es un cuadrático, un cuadrilátero, la sección transversal, en este caso particular un prisma, y bueno, y de esa manera vamos avanzando. Obviamente hay que conocer la superficie del prisma, cómo se calcula, base mayor más base menor, por altura sobre 2, ¿cierto? Para poder de esa manera llegar a calcular la superficie de la base, y teniendo el volumen, que es dato de todo el prisma, y teniendo además la superficie, o pudiendo calcular la superficie de la base, se despeja mi única incógnita de este problema, que siempre fue la altura de todo el cuerpo H. Cuidado porque hay un H de la base, no nos vamos a confundir, no es lo mismo la altura que hay en el trapecio de la base con la altura del prisma. Son dos alturas distintas, podríamos considerar así. Una es del cuerpo, que es la que me piden a mí, y la otra es una altura de la base. Bien, así terminamos el ejercicio 12.